de este ejercicio práctico. Si quieres, cuando retomas, estoy viendo las inquietudes que están en el chat, te corresponden las de las 9:30 y siguientes. Hay otras filtradas que es como del tema que yo desarrollé, pero ahí nos vamos yendo con el asunto. Entonces, antes de empezar a hacer como una lectura de las inquietudes que tenemos a través del chat, quiero hacer precisión en dos temas que me parece que son muy importantes, que son temas que desarrollamos en el ejercicio. Y un tema tiene que ver con dependientes. Los dependientes están en dos escenarios hoy, Renta 2023, por el cambio que se dio en la Ley 2277. Siempre existía una deducción para dependientes que está asociada a rentas de trabajo, sea asalariado o aquel prestador personal del servicio que cumple con las condiciones para tener esa renta como rentas de trabajo. Entonces siempre existía eso. Pero esa deducción, ¿en dónde está establecida? Está establecida en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Y entonces esa deducción que decía, vea, usted tiene derecho a tomarse cumpliendo unas condiciones que son los hijos del contribuyente menores de 18 años, los que están entre 18 y 23 años que están cursando estudios en una entidad reconocida por el IFEX, o los mayores de 18 años que tienen alguna dependencia económica por factores psicológicos o físicos. También existe la posibilidad de tener los dependientes que son el cónyuge del contribuyente siempre y cuando dependa económicamente y los ingresos de él en el año, en el periodo por el cual se lo va a tomar, no superen 260 VTs. También están los padres de ese contribuyente que sean dependientes y cumplan con un tope de esos 260 VTs. Entonces uno puede tener el padre como dependiente económico, pero ese tope de 260 VT medido en el 2023 es 11.027.000. Es decir, si existe un padre que recibió pensión con el mínimo de la pensión por el tope del ingreso, así depende económicamente de usted, no le da para ser el dependiente. Entonces ese es el dependiente general que siempre hemos conocido desde el 2012, que se puede tener en ese mundo de depuración de rentas de trabajo, que son los asalariados o los prestadores de servicios en forma personal. Pero la reforma tributaria nos dijo, venga, hay una deducción adicional a la cédula general. Cuando ya usted determine esa cédula general que quedó limitada en los 1.340 VT, usted puede tener un poquito más de derecho a esos 1.340 VT que están representados en hasta 4 dependientes y le están dando 72 VT como deducción por cada dependiente. Entonces se puede ir hasta tener 12 millones de pesos si tiene 4 dependientes, pero ese le aplica a todos, a cualquiera que tenga ingresos o que tenga renta mejor del mundo de la cédula general, que la cédula general es rentas de trabajo, honorarios con costo, rentas de capital y rentas no laborales. Cualquiera que esté ahí puede tener esos otros dependientes adicionales. Diferencias entre unos y otros. Esos otros dependientes adicionales también tienen que cumplir lo que le dice la norma del artículo 387, pero diferencias entre uno y otro. El dependiente que yo depuro en el mundo de rentas de trabajo puede servir para estar dentro del límite del 40% de las deducciones y rentas exentas. Y puede servir, por ejemplo, para aquellas personas que únicamente tienen la renta exenta, el 25%, y entonces, o graban a los movimientos financieros y no pagan medicina prepagada, no tienen intereses de vivienda ni nada. Entonces, para yo llegar a ese primer 40, puedo decir, tiene dependiente y lo tomo ahí, ¿cierto? En esa depuración. Los otros dependientes nuevos de la norma, como van después del límite de los 1.340, yo no tengo que hacer ningún cálculo. Yo llego y me estoqueo o tomo todos los beneficios tributarios hasta los 1.340, que son 56.382.000, creo que es esa cifra, 56.832, es 56.832, y puedo tener un poquito más de deducción. Eso no van al límite. ¿Qué es distinto también? Cuando yo tengo ese dependiente económico y recibo salarios, puedo tener el dependiente económico depurado en el mundo cedular de las rentas de salario y tener ese mismo dependiente económico por allá después de los 1.340 VT con una deducción de 72 VT. Es decir, me ayuda a una disminución más de mi renta. Entonces, ese sirve para ese mundo. ¿Y qué más es importante tener en cuenta? Cuando yo estoy depurando ese dependiente en el mundo de las rentas de salario,
o rentas de honorarios que optan por el 25% de renta exenta, prestación personal de servicio, no podemos dejar de lado la norma que está establecida en el numeral décimo del artículo 206 del Estatuto Tributario, que es el cálculo de la renta exenta al 25%. Entonces me dice, ese que se toma ese dependiente allá, que es el dependiente viejo, normal, cuando vaya a determinar ese 25% de renta exenta, tiene que tener en cuenta que toma ingresos, ingresos no constitutivos, deducciones y otras rentas exentas para esta renta exenta. Entonces, en esa deducción tiene que involucrar ese dependiente económico. Entonces, esas son las diferencias. Para concluir hoy, ¿qué? Yo le puedo preguntar a cualquier persona que va a liquidar sus impuestos por la cédula general, es decir, que tiene rentas de capital no laborales y los otros, si tiene dependientes. Venga, busquemos si hay dependientes, porque puede que usted en forma natural diga, aporté, tengo renta exenta y cumplió esos 1.340 VT, pero si de pronto tiene un dependiente que nunca utilizaba porque tenía arrendamientos y no podía utilizar dependiente, tenía rendimiento financiero si no podía utilizar dependiente, este sí lo puede utilizar. Entonces le da un beneficio adicional. Ah, que 3 millones por dependiente, pero esos 3 millones por dependientes llevado a la tabla le da un beneficio importante. Esa es una primera claridad. La segunda claridad que tengo que hacer es con el tema de las pensiones, que es un tema sensible. Si bien es cierto que no tenemos muchos clientes que tengan pensiones del exterior, sí hay muchos que se dan, hay varios que han llegado. Entonces, hasta el 2022, esa pensión recibida en el exterior no gozaba de renta exenta, porque no estaba contemplada o obtenida respecto a la ley 100. Cuando llegó la reforma tributaria, artículo segundo de la ley 2277, incluyó en el artículo 206, no en el numeral 5 donde está la renta exenta de pensiones, sino allá en un parágrafo tercero y dijo, vea, esa ascensión del numeral 5, o sea, exentas de pensiones, también va a ser aplicable a las pensiones obtenidas del exterior, rentas vitalicias del exterior o de organismos multilaterales. Esta entonces está en forma independiente en un parágrafo tercero del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces, ahora sí, voy a empezar con la lectura de las inquietudes. Beatriz preguntaba por la mañana, vean, si un contribuyente de su capital hizo un ahorro voluntario en pensión, pero no son ingresos, solo lo hizo por rentabilidad. Al retirarlo, no son ingresos gravables. Entonces voy a hacer una expresión con esta inquietud. Cuando yo realizo aportes voluntarios a fondos de pensión con un anexo que Hildebrando nos dejó el modelo en el material del día de ayer, yo tengo que tener clara ese ahorro que estoy haciendo, ¿qué mundo tiene? O existen dos mundos para ese ahorro. Existe ese ahorro que me genera un beneficio tributario o ese ahorro que se suscribe como un vehículo de inversión, es decir, no tengo beneficio tributario, sino que es un portafolio que me da una rentabilidad garantizada, está asegurado, no lo pierdo ni nada y me lo llevo para allá. Esos dos caminos le dan una parada. Cuando usted dice, no, es un ahorro que lo utilicé en el fondo como vehículo de inversión, juega como una cuenta de ahorros, es un portafolio cualquiera en el fondo de pensiones. Entonces, cuando es ese vehículo de inversión, no interesa si usted retuvo esos aportes, nada, porque es un vehículo de inversión, es como una cuenta de ahorros. Usted no tiene que restituirle nada al Estado. Ahora bien, nos vamos a ver esos aportes voluntarios de los cuales usted tiene un beneficio tributario, es decir, alcanzó a cubrir un pedacito de renta exenta dentro de estos limitantes de hoy, o se va a ver la historia de años anteriores donde la brecha era más grande, entonces podía tener la posibilidad de tener un mayor beneficio tributario, construye la historia y le dice, sí, vea, él aportó en el 2021 10 millones de pesos, pero de esos 10 millones de pesos aportó con beneficio tributario 8 millones de pesos, sin beneficio tributario 2 millones de pesos. Entonces, esos que se quedaron sin beneficio, que usted lo hace allá en el anexito, juegan como un vehículo de inversión. Es decir, en el momento que retire esos dos, como no tuvieron beneficio tributario, usted no tiene que hacer nada de reintegrarle al Estado el beneficio. Pero cuando usted dice, ah, vea, esos 8 millones de pesos que tenía allá, que aportó en el 2021, los retiró todos este año, 2023, está frente a un aporte con beneficio tributario. Y la norma le dice, artículo 126-1,
reintegre ese beneficio, porque usted ya los está retirando, si los retiró sin cumplimiento de requisitos. ¿Y cuáles son los cumplimientos de requisitos? Usted dice, o lo retiro para vivienda o cancelar crédito hipotecario. Si usted lo retira, no importa, que los aportó el 2021, lo retira 2023, para esos temas los retiro con cumplimiento de requisitos, pero usted le debe advertir al fondo que lo va a retirar para adquirir vivienda, la cuota inicial en un proyecto, para trasladar a fiducia o pagar un crédito. Y el fondo lo certifica como retiro de aportes con cumplimiento de requisitos. Hay otra posibilidad, y es que usted en el 2021 era asalariado, pero ya en el 2022 se volvió pensionado. Y entonces la norma artículo 126-1 le dice, quien tenga aportes con beneficio, pero goce de la figura de ser pensionado, no tiene que cumplir ningún requisito para retirarlos ni dejarlos ahí. Entonces, si usted los retira en calidad de pensionado, tampoco le tiene que decir, señores estados, reintegro el beneficio tributario. El problema o la situación es cuál. Cuando yo hice aportes voluntarios 2021, esos mismos 8 millones de pesos, no soy ni pensionado, ni los retiré para vivienda, ni para pagar crédito. Necesitaba, tuve una emergencia, necesitaba la plata y fui allá y lo saqué. Hoy los tiene que volver a pasar por un ingreso. ¿De qué fuente? De esa misma fuente donde obtuvo el beneficio tributario, digamos, de las rentas de trabajo. Entonces tiene que hacer, porque es un retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos, los tiene que volver a involucrar dentro del mundo cedular como un ingreso de las rentas laborales, teniendo una renta exenta de un 25%. Entonces, ese es como esa respuesta para esta parte. Por allá más adelante, me pregunta Adriana, vea, buenos días, una persona independiente que opte por declarar con deducción de costos, o sea, tiene honorarios con costos y deducciones, podrá descontarse hasta el 60% de costos y deducciones sin tener facturas electrónicas. Entonces, es una pregunta muy buena. Y es muy buena, ¿por qué? Porque recordemos que nosotros, quienes nos atrevemos a compartir con ustedes estas experiencias de taller, somos 4 personas. Y en ocasiones los 4 tenemos un mismo concepto y en otras ocasiones no. Cada uno exponemos nuestras posiciones de riesgo o no riesgo. Y entonces, en ocasiones, esta es una de ellas. Pero para concluir, ¿qué? La norma, el artículo 336-1, cuando habla de esto, utiliza una palabrita, quedémonos solo en la palabrita, estimación. Y entonces estimación, es decir, yo ya sé estadísticamente que usted de honorarios con rentas de trabajo, que puede tener costos hasta el 60. Yo sé estadísticamente, estimo que sus costos y deducciones pueden ser hasta el 60, pero esos costos y deducciones quieren cumplir todos los requisitos establecidos en el estatuto tributario para tener derecho a un costo o una deducción. Es distinta la expresión cuando en otras normas, como artículo 60 o algo, hay una presunción para unos sectores, el cafetero y el de la papa. Le dicen, se presume por derecho, es decir, no me interesa, usted ya tiene un derecho cuando está dentro de esos sectores, el cafetero y el de la papa, un derecho. Y ese derecho no se lo quita a nadie, ese derecho no se lo quita que usted no tenga soporte, es un derecho adquirido donde le dicen, es una presunción de costos en una tarifa, digamos, el 40%. Entonces son dos palabras distintas. Estimar es decir, vea, ojito, yo voy a estar controlando porque yo ya sé por estadísticas que estos honorarios, los costos asociados no pueden superar más del 60. Si superan, usted me señala. Y si me señala, tiene la posibilidad de que la DIAN venga y lo investigue. Si no supera, usted se queda ahí dentro del rango y yo digo, puede ser verdad, pero también existe la posibilidad que la Administración de Impuestos le exija ver todos los requisitos de costos, gastos y deducciones en facturas, en documentos. No es una presunción, es una estimación. Marcela, creo que ya está lista. ¿Tiene cara o me dice si sí? No escucho nada. Estoy aquí hablando sola hace rato. Ah, bueno, con razón no escuchaba nada. Sí, que voy a empezar con dos preguntas. La Listo, primera es de dale. Isabel Valencia, que pregunta lo del reajuste que hablaste de las acciones que se deben aplicar cuando haya una expectativa de venta. ¿Aplica también para la venta de otros activos como vehículos e inmuebles? Sí, Isabel. A ver, la recomendación siempre será no hagamos reajustes fiscales salvo que haya realmente una expectativa de venta, ¿cierto? Porque inflamos el patrimonio y tiene consecuencias. Consecuencias en obligaciones, por ejemplo, de firmas de un revisor, obligaciones en el tema de un impuesto al patrimonio. Entonces, pues ya que tenemos la ventaja de poder aplicar estos reajustes solo en el momento de la venta, pues nos parece como lo más conveniente.
Miriam Arango pregunta, ¿aportes voluntarios a fondos de cesantías se aplican para el 2023 para rentas de capital por arrendamientos? Sí, de pronto por temas de espacio, pues porque ya llegábamos a una conclusión de que no íbamos a tener beneficio, no les mostré una hojita, pero sí me parece importante porque hay varias preguntas sobre el tema. A ver, en la plantilla también está esta hojita, ¿cierto? Que es el control de cesantías, de aportes a cesantías y aportes a fondos voluntarios. Y ahí aprovecho para responder también una pregunta que acaba de llegar sobre el RAIS. A ver, como les decía, norma general, la reforma no cambió los topes y no cambió los beneficios que ya traíamos. Entonces, en aportes a cesantías, la norma me permite tomar aportes a cesantías como partícipe independiente de cualquier ingreso diferente de pagos laborales, ¿cierto? Porque los pagos laborales ya per se tienen sus cesantías, pero si yo recibo honorarios como independiente, sean rentas de trabajo del 25%, sean rentas de trabajo con costos o sean rentas no laborales, puedo tomar aportes a fondos de cesantías como independiente. En arrendamientos, en rendimientos financieros, en cualquier actividad como independiente, yo puedo hacer aportes a cesantías. ¿Y cómo se calculan? Sobre el ingreso grabado. Entonces aquí está ya diseñado para que me tome el ingreso menos el ingreso no constitutivo menos la renta exenta, es decir, el ingreso grabable, y me calcule una doceava parte del ingreso sin exceder de 2.500 VT. Entonces, este sería lo que en teoría yo podría llegar a tomar. La persona hizo aportes por 16.709.000, pero vemos que finalmente, como tiene otras cosas que me ocupan los 56 millones de pesos de las 1.340 VT, no hace uso del beneficio. Aquí también en esta misma hojita les hace el cálculo para aportes voluntarios a fondos de pensiones, cuál es lo máximo permitido del 30% en todas las cédulas, restando el ingreso no constitutivo, restándole los costos y gastos asociados a la actividad, y me dice lo que en teoría yo podría tomar para cada cédula limitada a las 3.800 VT. Y voy a responder de una vez la pregunta que acaba de llegar del RAIS. ¿Qué es el RAIS? El RAIS son aportes voluntarios a fondos obligatorios. Los aportes al RAIS, que también están aquí y son ingreso no constitutivo de renta, no son renta exenta, no son de deducción y por lo tanto no entran al límite de las 1.340 VT, están limitados también a unos topes en VT y máximo un 25% del ingreso depurado. ¿Qué pasa con los aportes al RAIS? Solamente se pueden hacer en fondos privados de pensiones. Entonces, si usted cotiza Colpensiones, no puede hacer aportes voluntarios a un fondo obligatorio. Si yo, por ejemplo, cotizara, no sé, por venir, y yo digo, bueno, mi cotización obligatoria es el 16 o el 17 o el 18% de mi ingreso, pero yo quiero llevar 10 millones de pesos más a mi fondo obligatorio y lo voy a hacer de manera voluntaria. Ese es el aporte al RAIS. Que es muy importante que tengamos en cuenta con los aportes al RAIS. Cuando vamos a hacer aportes al RAIS, y por ejemplo hay personas que en este momento hicieron aportes al RAIS y ya están pidiendo el traslado a Colpensiones. Cuando se pasen a Colpensiones, Colpensiones no les va a recibir ese aporte, porque ellos lo que hacen es que se los devuelven. Y ayer lo explicaba Hildebrando, cuando se sacan esos aportes antes de pensionarse, pagan el impuesto a la tarifa del 35%. Se le retiene automáticamente el 35%. Entonces, básicamente el aporte al RAIS es un ingreso no constitutivo de renta de un aporte voluntario a un fondo obligatorio. Listo. Dale, Ángel. Ok, tengo dos preguntas por acá relacionadas con el tema de los intereses presuntivos. Beatriz Giraldo nos pregunta, ve, el interés presunto no lo recibe la persona natural. ¿Por qué suma el ingreso a la persona natural sabiendo que se aplica es el concepto de caja y no de causación? Isabel Gil me pregunta, vea, una persona natural fue accionista de una compañía a la cual le hizo un préstamo al inicio de sus operaciones. Hoy en día la compañía aún le debe ese capital, pero la persona dejó de ser accionista ya que vendió sus acciones. En este caso, que ya no es socio, pero aún tiene la cuenta por cobrar por ese préstamo que hizo al inicio de la compañía, debe calcular intereses presuntivos. Y entonces nosotros nos tenemos que ir a mirar que la norma nos establece, por allá artículo 35, que el préstamo en dinero que realicen los socios a las sociedades y las sociedades a los socios, pero aquí nos interesan los socios a las sociedades generará un interés presuntivo. Entonces es una presunción que le están diciendo, ah, venga, es que si usted va a prestar recursos en el sector financiero, al sector financiero tendría un rendimiento o tendría un ingreso por ese rendimiento. Si el socio le presta a usted la plata, si se lo prestara a cualquier otro tercero, le cobraría un interés. Si se lo está prestando a usted su compañía, venga, entonces el socio tiene implícitamente un interés.
hay una presunción de un ingreso. No es un ingreso que él vaya a recibir efectivamente en caja, pero es un ingreso que debe declarar cuando es socio de la compañía. Entonces, todas aquellas personas naturales que le han prestado dinero en efectivo a las compañías de las cuales son socios deben calcular en su declaración e incorporar como un ingreso más, sin haberlo recibido por acá, porque nunca lo va a recibir, un ingreso más que paga impuestos y que tiene que tener en cuenta en la conciliación patrimonial, porque como no es un ingreso que percibió, no puede ir justificándole incrementos patrimoniales. Paga impuesto por eso, artículo 35, mientras sea socio de la sociedad y mientras que la sociedad no tome una decisión de decir, vea, para que usted no pague por esa presunción, entonces venga, hagamos el interés real y yo lo voy pagando de acuerdo a la medida de caja que tenga o no se lo pago, se lo dejo aquí y como usted no lo recibe, no, cuando es real no hay que incluirlo en renta, pero la diferencia es que es una presunción de un ingreso, se llama interés presuntivo, sin haberlo recibido lo debe declarar. Y entonces cuando yo ya no soy socio de la compañía, por eso llevo el control de los momentos en que ingreso a la compañía los dineros, parto ahí y ya no tengo que calcular esta tasa, este interés, simplemente declaro la cuenta por cobrar y me imagino pues que le va a cobrar otros intereses por otro camino a la compañía. Dale, Marcelo. Ok. Aquí tengo una pregunta de Isabel Valencia, si los costos de deducciones de pensiones los puedo aplicar en dividendos. Yo creo que a lo que se refiere es como los aportes que se hacen a Seguridad Social, ¿cierto? A ver, la cédula de dividendos no admite ninguna depuración, ni ingresos no constitutivos de renta, ni costos, ni deducciones, ni rentas exentas, nada. Entonces, lo que va a pasar es que si, por ejemplo, que nos ocurre mucho, tenemos contribuyentes que su mayoría de ingresos son por dividendos, y por dividendos uno también está obligado a aportar a la seguridad social porque debe tributar sobre todo lo que le genere enriquecimiento. Pero cuando vamos a hacer la declaración de renta, si no tiene rentas de capital, si no tiene rentas de dónde depurar ese ingreso no constitutivo de renta, en conclusión termina pagando sobre el dividendo puro sin ninguna depuración, porque el mismo formulario no te va a permitir cómo hacerlo neto. Y tengo dos unidas que me parecen importantes hacer la mención también de Isabel y Luz Estela y tiene que ver con los reajustes del artículo 73, ¿cierto? Yo les decía que cuando no hay expectativa de venta no hagamos reajustes, ¿cierto? Y hacen una mención del artículo 73 que es muy bueno mencionar acá. A ver, los del artículo 70 es claro que por este oficio de la DIAN se mencionó que no tenemos que incluirlos en valor patrimonial en años anteriores y que los puedo hacer todos en el momento de la venta. Para el avalúo catastral, que de pronto alguien también me ha preguntado por ahí, para tomar el costo fiscal como avalúo catastral, la norma que me dice que tuvieron que haber sido incorporados en la declaración inicial del año anterior. Es decir, yo trabajo con el avalúo catastral del 2022 y estoy vendiéndolo en 2023. Y tuvo que haber sido en la declaración inicial de renta o la declaración del impuesto predial. ¿Qué pasa con la declaración de impuesto predial? Que no todos los municipios, la gran mayoría de los municipios en Colombia no tienen declaración de impuesto predial. Bogotá, por ejemplo, sí tiene declaración de impuesto predial, pero en Medellín, por ejemplo, no tenemos declaración de impuesto predial, sino que lo que tenemos es un recibo porque no se declara el impuesto, sino que el municipio hace directamente la liquidación. Entonces, en esos casos, por ejemplo, Medellín, bueno, casi todos los municipios en Colombia, como no tenemos declaración de impuesto predial, tenemos que ir a mirar la declaración del impuesto de renta del año anterior. Entonces, para yo poder tomar como costo fiscal el avalúo catastral, debe haber sido incorporado como valor patrimonial en la declaración del año anterior. Y eso lo dice el artículo 277 del Estatuto Tributario. Y con el reajuste del artículo 73, pues ahí siempre hemos tenido como una dicotomía, por decirlo de alguna manera. Porque si ustedes miran la norma, la ley, que es el artículo 73, el artículo 73 dice que para que se pueda tomar como costo fiscal debe haber sido incluido como valor patrimonial. Entonces, en ese caso, Luz Estela e Isabel tienen razón. Si yo quiero tomar los reajustes del artículo 73, tuvieron que haberse hecho desde el año pasado. Si yo no sabía, pues yo puedo corregir la declaración del año pasado, eh, eh, corrijo una declaración, es una declaración que no tiene sanción porque solo me mueve el patrimonio, no me afecta el impuesto y los hago este año. Pero, entonces, si yo voy solo a la ley, eso es lo que dice. Sin embargo, el decreto que sale cada año dice podrá. El contribuyente podrá tomar como valor patrimonial. Entonces, ahí lo deja como optativo. Y por eso es que en muchas jurisdicciones no, pues en seccionales de impuestos de la DIAN, diferentes a Medellín, por ejemplo,
nos valen y hemos tenido casos en Bogotá, en Cali, donde nos dicen, no, si usted aplica el ajuste del artículo 73 en el momento de la venta, no hay problema por el decreto. En Medellín sí conocemos que hay esta situación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando vamos a revisarle los papeles a nuestros clientes, sí les preguntamos si tienen expectativas de venta. Entonces, por ejemplo, si hay una expectativa, ya casi un hecho de venta, que ahorita que me están entregando los papeles del 2023 me dice, "Ve, estoy vendiendo la casa del retiro", entonces yo esa sí la ajusto, ¿cierto? Pero si no hay expectativa de venta, yo no le hago reajustes, ¿cierto? Entonces, digamos que sí es bueno preguntar a los que estamos en Medellín, a los que tenemos jurisdicciones que son un poquito, seccionales, perdón, que son un poquito más rigurosas con el tema, hacer el reajuste en el año anterior de la venta y corregirlo. Si ya no se hizo porque el cliente nunca me contó y llega en este momento con la venta, corregirlo. Entre otras cosas porque siempre hemos dicho, pues tenerlo en el año pasado no necesariamente implica que el del año pasado vaya a ser el costo fiscal, porque ¿qué pasa? Yo aplico los reajustes en el 2022 con la tabla del 2022, pero ahorita que voy a vender en el 2023 la tabla cambia cada año, entonces yo igual voy a cambiar ese valor patrimonial en el 2023 en el momento de la venta. Pero sí es muy importante y válida esa apreciación, pues para tener en cuenta que con los reajustes del artículo 73 sí es mejor consultar si hay expectativa de venta, ¿cierto? Pero no apliquemos reajustes a todo, absolutamente todo, porque no es necesario. Dale, Ana. Bueno, me pregunta Miriam, vea, en el artículo 38 que se habla del componente inflacionario, esa parte que vamos a aplicar a los rendimientos financieros, también es viable para las entidades que están vigiladas, o me lo puedo tomar por aquellas entidades que están vigiladas por la entidad cooperativa. Entonces, hay que recordar, en la exposición yo no lo dije, pero dentro de los requisitos arrancan un numeral primero allá y dice entidades vigiladas por Superintendencia Financiera, pero hay un inciso ahí a renglón seguido que también dice, esto también es aplicable por aquellas entidades vigiladas por la entidad cooperativa o supercooperativa o algo. Entonces aplica también para los fondos de empleados, todas las cooperativas de ahorro y crédito también tienen componente inflacionario. Pero ¿qué va más allá? Porque ella también tenía la inquietud. Eso debe estar certificado. Entonces, ese componente inflacionario debe estar certificado. ¿Y en armonía con qué? Todas estas entidades que paguen rendimientos financieros a las personas naturales tienen que cumplir con una norma establecida en el artículo 622 del Estatuto Tributario, que es certificar la parte no grabada de esos rendimientos financieros. Entonces, ellos tienen que cumplir con esa certificación. Yo tengo que velar que mi certificación diga que aplica componente inflacionario para poderlo tener en cuenta dentro de la depuración de la renta. Otra pregunta distinta la hace Favalo, así se identifica acá. Tengo una persona de régimen simple. También puede reportar en la declaración anual solo los ingresos recibidos en el año o por ser un régimen especial no se puede. Entonces tenemos que recordar que ayer nos lo indicaron nuestros compañeros y es que para declarar usted se debe ubicar en dos mundos. ¿Estoy obligado a llevar contabilidad o no obligado a llevar contabilidad? Entonces esa persona natural, usted se pregunta, ¿es obligado a llevar contabilidad o no obligado a llevar contabilidad? Cuando usted me dice, ¿es un obligado a llevar contabilidad? Entonces declara en cualquier mundo de régimen de renta, sea ordinario o el régimen simple de tributación, por devengo, por causación. Pero si usted dice, no, es una persona natural independiente, no obligada a llevar contabilidad, siempre declara por caja. Artículo 27, siempre le aplica lo efectivamente recibido, que no corresponda pues a anticipos por servicios que no ha prestado, lo efectivamente recibido, independiente que vaya a declarar en el formulario 210 de rentas cedulares o que levantó la mano para decir pertenezco al régimen simple de tributación y declara en el formulario 260. Ahí incorpora también lo efectivamente recibido si es una persona no obligada a llevar contabilidad. Listo, Bueno, Marcela. aquí tengo como varias duditas sobre el usufructo y la nueva propiedad que las voy a consolidar. Son preguntas de Francia, Miriam, Ujú. Pavalo, ¿cierto? Bueno, con respecto al tema del usufructo y la nueva propiedad, efectivamente, Pavalo, creo que es Faber, sí, lo que pasa, y el artículo que les proyectaba, que es el parágrafo tercero del artículo 303, lo que está mostrando, evidentemente, pues, y es un tema que sí puede servir de planeación, es que cuando se consolida usufructo y nueva propiedad, el nuevo propietario no tiene que pagar ganancias ocasionales. O sea, para él no se considera una ganancia ocasional y así lo establece claramente la norma.
Entonces, cuando fallece el usufructo no es heredable, sino que se consolida con el nuevo propietario. Y el nuevo propietario lo que hace básicamente es que va a la notaría con el certificado de defunción, demuestra que el certificado, que ya la persona falleció y con eso se consolida el total del bien. Entonces, esta persona pasó a tener el 30% de la nueva propiedad a tener el valor total del bien, ¿cierto? Por eso es que no hay ganancia ocasional. Con respecto a la pregunta de Miriam, que tiene que ver como con una persona que tenían como que separado el usufructo y la nueva propiedad, pero el hijo ya venía declarando, entiendo que todo el bien, porque en su momento apareció en catastro con el total, ¿cierto? Pues ahí lo que es importante tener en cuenta es que, a ver, se ha vuelto una práctica a partir del año 2013 asignarle un valor al usufructo. Hasta el año 2012, nosotros lo que hacíamos era regalar el usufructo, ¿cierto? O el usufructo no se le asignaba valor. Y entonces el usufructo costaba cero, la nueva propiedad de la diferencia entre el precio total menos el usufructo, pues quiere decir que era por el valor total. ¿Por qué a partir del 2013 sí empezamos a asignarle valor al usufructo? Porque hay una norma que está también dentro del artículo 303, que es el numeral 11, que dice que cuando no yo no sé si nos pueden ayudar a cerrar un micrófono, escucho como, bueno, que cuando la norma del artículo, el numeral 11 del artículo 303 establecía entonces que cuando se regala el usufructo se le tiene que asignar un valor a ese regalo. Es decir, el que recibe el regalo tiene que pagar una ganancia ocasional, que es el 70% si se entregó a título gratuito por toda la vida, a título por vitalicio, o un 5% por cada año de ese regalo, hasta llegar al 70%. Entonces puede ser, Miriam, que ese usufructo se constituyó hace mucho tiempo y que en su momento fue un regalo. Y por eso es que el hijo lo viene declarando todo. Eh, y ya cuando se consolide, pues entonces el usufructuario que lo tenía declarado a valor cero y él que lo tenía por el valor total, pues no va a haber cambios también en su patrimonio. Y Francia pregunta, se compró una propiedad y se colocó en usufructo. El nuevo propietario del usufructo, ¿cómo lo declaran? Ahí es muy importante, Francia, definir cómo fue que se colocó ese usufructo, ¿cierto? Si fue que lo compró o fue que lo regaló, por lo que veníamos mencionando. Si el usufructo se entrega a título gratuito, entonces el que recibe ese regalo es una donación, pues es un regalo que paga ganancia ocasional, que el artículo 303 define que es el 70% del valor, si es vitalicio o un 5%. Si se vendió, entonces dentro de la escritura o fuimos los dos a comprar de una vez y, por ejemplo, me reúno con Ángela y yo le digo, compre usted el usufructo y yo la nueva propiedad, desde que fuimos a comprar el bien, en la escritura dejamos claro que ella es la usufructuaria, yo soy la nueva propietaria y cuánto nos costó a las dos. Yo le asignamos un 30-70, entonces dentro de la escritura está el costo de adquisición y cada quien mantiene su costo de adquisición en la declaración. Dale, Ángela. Marcela, no sé si contestaste una de Luz Cenet. Bueno, voy a decir, dos No, personas las tienen un tengo, qué crédito pena, Ángela, yo estoy tirando unas para abajo que veo que son tuyas, entonces si querés las respondes, porfa. para abajo. Ah, no, No, esa la voy a responder. Bueno, sí. bueno, ok. Si dos personas tienen un crédito hipotecario, 50% cada uno, y uno de los dos no declara, la persona que declara se puede tomar el 100% de los intereses hipotecarios como deducción mínima. Esto es muy importante. Cuando se tienen los créditos hipotecarios, en la parte patrimonial, hay que declarar tal cual como está suscrito el crédito. Es decir, si yo tengo 50-50, 70-30, 80-20, 90-10, como lo tenga en la parte patrimonial. Pero cuando se va a hacer uso de la deducción por intereses de créditos de vivienda, uno debe consultar a la otra parte. Si es cónyuges es fácil saber, pero puede ser con un hermano o alguien. A ver, ¿quién se va a tomar los intereses? No porque el crédito mío apenas tenga yo derecho al 50%, suscribí como titular del 50%, me tenga que tomar apenas el 50% de los intereses. No, me puedo tomar el 100% de los intereses siempre y cuando el otro no se lo tome. Entonces hay que tener como esa seguridad de que la otra persona no se lo va a tomar. O decimos, venga, nos podemos tomar 50-50, 70-30 hasta que cumplamos con todos los topes establecidos. Voy a contestar otra que estaba más adelante, no la veo acá, pero era del tema que desarrollé y hacía referencia a que en una compañía indemnizaron a una persona natural, le dieron un tipo de contrato, le dieron una indemnización significativa de 400 millones de pesos. Le pagaron una parte en el 2023 y otra en el 2024. Entonces la persona nos preguntaba, venga, ¿en qué mundo cedular coloco esa indemnización? Y entonces esa indemnización
cumple con estar proveniente de un origen que fue laboral, de una renta de trabajo. Entonces, sí o sí, usted la tiene que involucrar dentro del mundo de rentas laborales, rentas de trabajo. Artículo 113, el primer mundo cedular con un beneficio, ya tiene por derecho un 25% de renta exenta. ¿Qué coloca ya o qué incluye en su declaración? Lo que efectivamente le pagaron de esa indemnización, porque hay momentos en las compañías, o sea por indemnización o bonificación, que le hacen la planeación a la persona y le dicen, no, a usted no le conviene que le pague todo en este año, le dejo otra parte para el año siguiente. Entonces, involucra en 2023 la parte que efectivamente recibió esa indemnización, por lo menos tiene un 25% de renta exenta. Ese otro resto que le queda pendiente se va para el 2024 o los periodos donde lo pague, pero por quedar pendiente no pierde la condición de seguir siendo una renta proveniente del mundo laboral y entonces lo declara en esa cédula de renta de trabajo con un 25% de renta exenta con los limitantes que se tiene. No se puede decir porque fue un caso extraordinario que lo voy a declarar como ganancias ocasionales, porque las ganancias ocasionales son las que están estipuladas en en el Estatuto Tributario, artículo 303 y siguientes. Ese no está ahí, este está en el 103. Entonces lo declara ahí, tiene renta exenta al 25%, sobre el otro tendrá que pagar impuestos y ya no está trabajando, un anticipo y las consecuencias. Y ese ingreso, como fue producto de una relación laboral, y en ese momento ese ingreso no era objeto de aportes a la seguridad social por esa connotación de ser indemnización, en los momentos que lo reciban no tiene que aportar a la seguridad social, tiene que guardar la prueba por si mañana la DIAN le dice, vea, se lo pagaron en el 2025, 50 millones de pesos y a ver, la seguridad social, usted dice, no, es que eso era un ingreso que yo no estaba obligado a cotizar a la seguridad social porque era proveniente de la relación laboral y no hacía base de los aportes a la seguridad social. Listo, Melissa Marcela. Montoya pregunta, para terminar la ganancia ocasional de la venta de acciones adquiridas en el año 90, una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, ¿se puede determinar con el artículo 73? Mi duda es porque el factor de reajuste es 20.13, entonces les daría una pérdida. A ver, sí, es el factor de reajuste del artículo 73 y por ahí respondo a otra pregunta que tiene que ver con lo mismo. No puedo mencionar en este momento quién es directamente, pero para que sepa. El reajuste del artículo 73 aplica para todas las personas naturales, no importa si son obligados o no obligados a llevar contabilidad. Y lo que podemos reajustar son acciones, cuotas de interés y los inmuebles, ¿cierto? Entonces sí lo podrías hacer. Ahora, esta pregunta de Melissa es muy importante porque aprovecho para hacer una claridad. Con reajustes fiscales yo no puedo determinar pérdidas, ¿cierto? Lo máximo que yo puedo hacer con un reajuste fiscal es limitar ese costo al precio de venta. Entonces está expresamente prohibido que yo genere pérdidas por reajustes fiscales. Habían unos ajustes que sí me podían llegar a generar pérdida, pero eran los ajustes por inflación, porque los ajustes por inflación cuando existieron en su momento se grababan como ingresos, se tomaban como deducción, pero estos no. Entonces, cuando te da pérdida, por ejemplo, estás vendiendo en 120 y te dan los reajustes 140, quiere decir que debes limitar el costo a 120 para no generar pérdida. Eh, Pregunta Faber, el costo, si tengo un costo de un bien de 100 millones de pesos y el avalúo catastral está en 200, ¿puedo tomar los 200 como costo? Sí, siempre y cuando ese costo de los 200 millones de pesos haya sido incorporado como valor patrimonial en el año anterior, ¿cierto? Si no lo incorporé, no se puede tomar y recordemos que debe ser en la declaración inicial. Entonces, aunque se corrija, la corrección no da ese efecto. Bueno, Maribel Gaviria, ayer le entendí a Ilebrando que el dependiente solo lo podía tomar uno de los padres, no ambos. ¿Me aclara nuevamente este tema, por favor? Y gracias. Y entonces cuando inicié la presentación, por allá les hice referencia, pero nuevamente lo digo, a un concepto general que es el concepto general 416, entre paréntesis 003966, concepto general 416, entre paréntesis 003966, de marzo 31 de 2023, que está comentado en el infórmate de la compañía, en el infórmate número 3 que nosotros tenemos publicados en la página. ¿Qué nos está diciendo? Antes existía una prohibición expresa para que el dependiente, el mismo dependiente, o sea, el mismo hijo, se lo tomara papá y mamá. Existía antes. Pero haciendo una revisión del DUT, esa norma no quedó incorporada dentro del DUT.
es decir, desapareció, porque ya lo que no existe en el mundo del DUT tributario no es reglamento para aplicar en el tema de determinación de impuestos. Entonces, como no está en el DUT, esa excepción quiere decir que yo sí me puedo tomar. Papá y mamá se pueden tomar, si los dos son contribuyentes de renta, el mismo hijo dependiente económico. Otra pregunta que hace por allá Mariela Cardona. Vea, tengo una persona natural que recibe ingresos mensuales del exterior a través de transferencias bancarias por servicios que la persona natural residente presta a una empresa del exterior que le consigue clientes de Colombia a cambio de un porcentaje de una comisión. Esta persona no es responsable de IVA y no factura. Estos ingresos se declaran como rentas de trabajo, debe pagar seguridad social. Bueno, entonces antes de darle respuesta, revise una norma porque de pronto ella está haciendo una exportación de servicios. Pero bueno, digamos que se queda en comisión, ya la evaluó, no es responsable de IVA, nada. ¿Qué pasa? Ojalá usted pudiera tener identificado para reconocer esos ingresos, como esos ingresos son provenientes de una prestación personal del servicio, él está contactando a los clientes en forma personal, clasifican para hacer rentas de trabajo. Y entonces, si no tiene costos asociados, que generalmente no tiene, usted opta por tener un 25% de renta exenta. ¿Listo? Entonces clasifica prestación personal de servicio, artículo 103 del Estatuto Tributario, no tiene costos asociados, renta exenta del 25%. Y con el tema de la seguridad social hay algo. La seguridad social se exige para todos aquellos independientes que se encuentren ubicados en Colombia. Entonces, él está en Colombia. Así los ingresos vengan del exterior, es un ingreso que hace parte del IBC que él tiene para determinar su aporte a la seguridad social. Entonces, él tiene que cotizar a la seguridad social. Él no tiene problema o no tiene quien esté controlándole el aporte, porque como la empresa que le paga es del exterior, la del exterior no tiene que cumplir la norma colombiana. Si fuera una empresa de Colombia que le pagara por esa renta de trabajo, la empresa de Colombia necesita el soporte de la seguridad social para la deducción. Es una empresa del exterior, no le interesan las deducciones en Colombia, pero él como independiente trabajador independiente, su IBC tiene que estar determinado con los ingresos tanto que obtiene en Colombia como los que tiene en el exterior para esa seguridad social. Es la totalidad de ingresos aplicando las normas de un 40% como mínimo. Listo, Marcela, sigo por Bueno, acá buscando inquietudes. eso, una claridad y es que de Mariela Cardona yo le escribí porque hay una pregunta que de pronto me la hizo en un momento particular de la exposición, pero no sé a qué se refiere y dice como estos ingresos se declaran en qué cédula, se debe pagar aportes a la seguridad social, se puede tomar como ganancia ocasional. No, si me puede aclarar por favor a qué ingresos se Ah, yo refiere. creo que ahora, Marcela, que es que se montó, es la pregunta de la indemnización, que ella la Ah, hizo bueno, así, en ese mundo de la que expliqué. Esa bueno, es la listo, que muchas estaba, gracias. que se montó ahí otros textos de Listo, preguntas. perfecto. Preguntan, ¿los impuestos en exceso del exterior los puedo tomar en periodos posteriores? Bueno, aquí hay que hacer una claridad. La norma que establece, y le pido el favor a nuestros coordinadores si pueden por favor avisar que vamos a cerrar entonces el chat. Ah, bueno, muchas gracias. Para que pues este ya sería como el último espacio para que escriban las preguntas. Para cerrar el chat ya en este momento. Bueno, entonces hay que tener en cuenta con los impuestos pagados en el exterior un tema muy importante. A ver, yo tengo un límite general con los descuentos tributarios. Si es que un descuento tributario nunca podrá ser superior al impuesto. Es decir, yo no puedo generar saldo a favor por descuentos tributarios. Y hay descuentos tributarios, entonces que si no me los alcanzo a tomar o porque tengo pérdidas o porque el impuesto es menor, los puedo postergar para periodos posteriores. Por ejemplo, el IVA en activo fijo reales productivos lo puedo tomar en ese periodo o en cualquier periodo siguiente. Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro en ese periodo o hasta máximo el periodo siguiente. En impuestos pagados en el exterior en ese periodo o al periodo o a periodos siguientes, pero siempre y cuando sea un descuento al cual yo sí tengo derecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me hubiera pasado con ese impuesto pagado, que no tengo de dónde sacar para, pues, para descontarlo y lo tengo que postergar, yo sí lo puedo tomar en periodos posteriores. Pero yo lo que no puedo dejar para tomarme en periodos posteriores, y de pronto a eso es a lo que apunto la pregunta, es, por ejemplo, aquí en Colombia pago el 35% y entonces yo allá pagué el 40%. Hoy me tomo el 35% y el 5% que me da en exceso me lo puedo tomar en periodos posteriores. No. O sea, de entrada el descuento será máximo aquellas rentas que paguen en Colombia, pero si no, si excede de lo que paga en Colombia, no tengo derecho al descuento. O supongamos que no se tratara de dividendos, que en dividendos es muy fácil porque es el 35%, sino que pensemos que es para otra renta que tuvo otros costos y gastos y que al final generó pérdida.
y por lo tanto la tarifa en Colombia de esa renta es el 0%. Yo no puedo decir que guarde ese descuento tributario para periodos posteriores porque yo ya sé que esa renta en Colombia pago cero de impuestos porque tiene otros costos y otros gastos asociados. Entonces, sí puedo postergar, pero a lo que sí tengo derecho, es decir, lo que no excede del impuesto que pagaría en Colombia. Miriam pregunta sobre los 72.000 VT, ¿son valor 31 de diciembre del 2023 o enero del 2024? Digamos que norma general, parto del patrimonio de 31 de diciembre del 2023, más únicamente lo que tenga que ver con incrementos por avalúos catastrales del 1 de enero del 2024. Pero pensemos que, por ejemplo, yo tengo, no sé, un bien que lo adquirí por 300 millones de pesos y el avalúo catastral está en 200 y al año siguiente 250. Entonces, yo ahí no tengo que hacerle ningún reajuste a mi patrimonio del 2023. ¿Por qué? Porque mi patrimonio no se va a aumentar por efectos de los avalúos catastrales. Entonces, el único efecto que le puedo aplicar a mi patrimonio es ese por avalúos catastrales. Y Ángela, voy a responder otra chiquitita también de Mira, que tiene que Listo. ver con la conciliación patrimonial, porque es importante. Sí, tiene razón, y es que nosotros estamos por allá mencionando que tiene compras de 150 millones de pesos, que de esos tomó el 1%, y es lo que está tomando con compras soportadas con factura electrónica, que son compras. Esas compras con factura electrónica, para que se pueda tomar el beneficio, tienen que ser que ya a su vez no se hayan tomado como costo de deducción en otras partidas. Por ejemplo, yo no podría tomar la factura de umbral en el ejercicio que hicimos porque ya está tomado como costo dentro de la declaración de renta. Entonces, norma general, eso que vamos a tomar el 1%, pues son compras de gastos personales. ¿Deberían estar en la conciliación? Sí, pero hay que hacer una salvedad. No necesariamente tienen que ser costos y deducciones. Yo puedo tener una compra de un vehículo y entonces con esa compra del vehículo yo puedo tomar, porque es una compra soportada con facturación electrónica, que no me está dando derecho a deducciones, a rentas exentas, a descuentos tributarios, a costos, y por lo tanto dentro de esos 150 millones de pesos yo podría tener una compra de un vehículo. Entonces no es ni costo ni deducción. O yo podría tener la compra de unas mejoras que hice en un apartamento, que me las soporten con factura electrónica. Entonces están capitalizadas como mayor valor del patrimonio y no irían en la conciliación. Entonces ahí sí hay que tener como muy presente si efectivamente es un gasto no deducible, lo recomendable sí es ponerlo en la conciliación como gastos personales. Y si es la compra de un activo, pues estará como compra de activo y no se vuelve a poner en la conciliación. Bueno, Isabel Gil pregunta, ¿una persona natural residente en Colombia presta servicios de asistencia financiera para una empresa en Estados Unidos? ¿Esto se considera una exportación de servicios o es un ingreso de fuente nacional por ser prestado desde Colombia? Entonces recordemos que ella está ubicada en Colombia, entonces por estar ubicado en Colombia ya tienen la connotación de que la producción del ingreso se cataloga como ingreso de fuente nacional, está en Colombia, desde aquí se origina. ¿Se va para dónde? Para el exterior. Y puede tener la connotación de que en ese ingreso en el exterior sea un bien exento con derecho, pues tenga un tratamiento especial dentro del artículo 481, que es bienes exentos con derecho a devolución bimestral, exportación de servicios, el literal C, que dice los servicios que sean prestados en el país y que se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señala el reglamento. Entonces hay que revisar cumplimiento de esos requisitos, pero esa persona tiene que declarar esos ingresos que está percibiendo por esa exportación de servicios, así no tenga todavía como las consecuencias o analizado si puede clasificar con ser un bien exento, exportador de servicios, pero lo tiene que declarar en el mundo de rentas de trabajo. Bueno, me pregunta Isabel Gil, vea, si tengo aportes a cesantías como independiente, a la hora de retiro de esos recursos, ¿hay alguna restricción en el fondo? Entonces, mire, como nos explicaba Marcela, aunque el limitante hoy de las 1.340 VT, piense uno que ya no hay que hacer nada dentro de los rentistas de capital o aquellos trabajadores independientes o los que tengan rentas no laborales, las cesantías es un beneficio muy bueno. Se hace el cálculo, como nos mostró Marcela, una doceava parte del ingreso grabado. ¿Por qué? Usted le dice, venga, destine 5 millones de pesos, así sea que los preste, que le queden consignados en el periodo grabable, 20 para el caso ahorita de planeación, porque ya no se hizo para el año pasado, 2024, y usted puede ir el 2 de enero
cuando abran la oficina a retirar esos recursos, porque esos recursos fungen como un vehículo de inversión, es como una cuenta de ahorros, simplemente que le da un derecho el realizar la consignación dentro del periodo grabado. No tiene ninguna consecuencia el retiro. Usted no los tiene que reportar por ninguna parte, porque muchas personas hacen eso, consignan y destinan unos recursos, los dejan ahí pues para un rendimiento que es pequeñito, pero dice, yo voy, los retiro y vuelvo y los consigno, los retiro y vuelvo y los consigno, no pasa nada, tiene derecho al beneficio por la consignación. Dale, Marcela, Tengo si una de tiene más Ángela preguntas. Gutiérrez, sí, Mm, bastanticas. Un ok. contribuyente compró un lote hace 6 años, construyó su casa habitación en el 2024. Dividió el lote en 4 lotes por predial, en uno de ellos está la casa habitación y lo vendió en el mismo año 2024. ¿Cómo se maneja el costo fiscal para los otros 3 lotes? Si decidiera venderlo, ¿cómo se puede valorizar estos lotes? ¿Se puede utilizar un avalúo de un profesional de la lonja? Bueno, esta pregunta de Ángela la voy a unir con una recomendación que da Miriam, pues o una reflexión que da Miriam que también me parece importante mencionarla. Hay otro reajuste que no he mencionado y que también es importante conocerlo y es el autoavalúo, ¿cierto? En el autoavalúo, que es una alternativa para aumentar el costo fiscal, soy yo el que voy directamente y le solicito a Catastro que me aumente el avalúo catastral de un bien. Entonces yo podría decirle, venga, mi avalúo catastral está en 100 millones de pesos, yo quiero, señores de Catastro, que por favor suba a 400 millones de pesos. Entonces, espero, ese trámite primero se tiene que hacer hasta el 30 de junio. Quiere decir que si yo quisiera hacerlo ya, no me va a salir con seguridad para el 2024, tengo que esperar hasta el 2025 para ir a hacer la solicitud. Segundo, a mí me van a contestar, me pueden decir, sí, perfecto, lo vamos a subir a 400, o me pueden decir, no a 400, pero sí a 300. Y esa respuesta me la pueden dar a 31 de diciembre del 2025 o a 1 de enero del 2026, ¿cierto? Entonces, como ese nuevo autoavalúo, yo lo tengo que haber incorporado como valor patrimonial en el año anterior al de la venta, si a mí me llega con fecha del 2025, quiere decir que yo puedo escriturar a partir del 2026 y va a ser como costo, me puedo tomar como costo esos 400 millones porque ya fueron incorporados en el año anterior. Pero si me sale la resolución con que sí me aplica, pero a partir del 1 de enero del 2026, entonces tendría que escriturar a partir del 2027. Entonces, esa autoavalúo es una buena estrategia, pero yo tengo que tener en cuenta muchos elementos. Primero de ellos, que tengo que hacer el trámite hasta el 30 de junio. Segundo, que me tengo que esperar para la venta mínimo 2 años, ¿cierto? Por lo que les estoy contando. Hay que solicitarlo antes del 30 de junio, tiene que haber sido incorporado en el año anterior a la venta, entonces tengo que esperar ese tiempo y tengo que esperar a que mi comprador acepte. Y tercero, y el más importante, el autoavalúo implica que yo voy a seguir pagando impuesto predial sobre ese nuevo valor, ¿cierto? Entonces, pues si yo ya lo estoy vendiendo, a mí no me importa, pero si yo hago ese autoavalúo sin consultarle primero al posible comprador, es muy probable que él me diga, no, venga, yo por qué voy a pagar un avalúo, pues, o voy a seguir pagando predial por el resto de la vida sobre 3.000 millones, sobre 5.000 millones, cuando usted me lo vendió, pues, o cuando empezamos a pactar la negociación, el avalúo catastral eran 100 o 200 millones, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante pactarlo con el comprador porque la consecuencia es que se va a seguir pagando predial sobre ese nuevo valor autoavaluado. Eso pues con respecto al costo. Entonces, para el tema de Ángela, bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que hay como dos cosas dentro del mismo lote. Nosotros cuando hemos tenido un lote que posteriormente se desengloba y se vende por fracciones, Ángela, lo que hemos hecho es que le asignamos el costo de adquisición en proporción al área, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un lote de 1 hectárea, hay otro lote de 2 hectáreas, pues entonces en ese costo de adquisición lo dividimos por el área para asignárselo proporcionalmente. Pero en el lote en el que se construyó la casa de habitación, pues ustedes tienen que tener soportado cuál es el costo de esa capitalización de la casa, porque cuando venden el lote que sí tiene la casa, ese debe tener a prorrata su porcentaje de área, pero adicionalmente todos los costos de la capitalización de la construcción de la casa. Y para asignarle, por ejemplo, los avalúos catastrales, también lo hacemos así, de acuerdo con esa asignación por área. Si decidieran venderlo, ¿cómo pueden valorizar los lotes? Entonces, una alternativa es el autoavalúo con lo que acabamos de mencionar. Avalúo catastral también proporcional. Y si se puede utilizar un avalúo de un profesional de la lonja, no, Ángela. El avalúo del profesional de la lonja es únicamente técnico y para efectos contables.
pero para efectos tributarios, los reajustes permitidos son artículo 70, artículo 73, avalúo catastral o la solicitud del autoavalúo. El avalúo comercial no es válido para efectos fiscales. Y voy a responder aquí en otra pregunta de Miriam, si sigue vigente que el arriendo no es actividad mercantil y por lo tanto no obligada a llevar contabilidad. Sí, esto es una norma del Código de Comercio y sigue vigente. Entonces, quien realiza la actividad de arrendamiento no es comerciante. Si ya es un subarriendo, como es el caso de las agencias de arrendamiento, ahí sí es una actividad de comerciante obligado a llevar contabilidad, pero el arriendo no. Dale, Ángela. Bueno, pregunta por aquí, Michelle. Para descontar el 1% en compras, ¿cuáles son los requisitos? Es cierto que uno como persona natural tiene que acusar factura ante la DIAN, hay que hacerlo como se haría si no se tiene sistema. Entonces me voy a atrever a proyectar con ustedes el artículo, vamos a ver si así que me deja, el artículo del Estatuto Tributario 336, donde están los requisitos para este tema de esta deducción adicional con la factura. Entonces, mire, ya Marcela nos había dicho que la adquisición del bien o del servicio no haya sido solicitada como costo de deducción. Listo. Miren que la adquisición del bien o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos, el número de identificación tributaria NIT o número de documento de identificación y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación y que se encuentre pagada a través del sistema. Entonces, mire, muy importante esto. Ustedes le están diciendo es que sea una factura electrónica con validación previa. Y entonces la gente que no está habilitada como facturador porque no le toca, ¿dónde le llegan las facturas electrónicas? Al correo electrónico. Entonces usted la debe tener allá en su correo electrónico, la factura. Pero la norma no le está diciendo, vea, para que se tome esta deducción especial, usted tiene que cumplir con el requisito de aceptación de la factura, que sí existe en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario para aquel que necesite soportar costo, gasto, deducción. Esto no es costo, gasto, deducción. O sea, acuse de facturas, acuse de recibo de factura, se necesita cuando yo tengo un costo, gasto, deducción. Como esto no es costo o gasto o deducción en renta, sino otra especial, no necesita realizar ese acuse. Necesita es que sea una factura que cumpla con todos los requisitos, que esté validada por la DIAN y que usted la tenga como prueba de esa adquisición. No sé, Marcela, si también ya has contestado. Ah, volvían a preguntar una antes de darte paso, que no le quedó claro el tema de los dependientes, que es muy importante, que entonces los del mundo de rentas no laborales pueden tener dependientes. Entonces hay que pensar, existen el dependiente que ya vimos, normal que existía antes, que son rentas de trabajo. Estos nuevos, los cuatro, aplican para todo el que tenga ingresos o tenga rentas de la cédula general. Y en la cédula general están las rentas no laborales, rentas de capital y las rentas de trabajo con costos o provenientes de renta exenta o con renta exenta. Entonces, usted puede tener el dependiente, pero no va en la depuración directa de la renta no laboral. Va después de que usted tenga la renta líquida, la cédula general, que incluye la no laboral, se toma ese dependiente. Entonces, usted a ese, por ejemplo, comerciante, le puede decir, usted tiene un dependiente económico, yo me lo puedo tomar allá despuesito de los 1.340 VT, después de la depuración de la renta, limitada pues con esos 1.340 de deducciones y rentas exentas. Lo puede hacer, lo puede tener. Bueno, voy a responder como varias preguntitas de temas varios. Me va a saltar un poquito el tema, pero es de personas que no les hemos resuelto inquietudes, ¿cierto? Entonces, Beatriz Ujú. Pineda pregunta si una sociedad debe presentar declaración de activos en el exterior si tiene una cuenta en el exterior. A ver, lo primero que debemos verificar es si ese bien se considera activo en el exterior, ¿cierto? Entonces hay que ir a los artículos, siempre me enredo, creo que es el 365 o 265 y Son 65. 265 y Mm, 266. mm. Ahí es donde me define qué se entiende como activo poseído en el país y qué se entiende como bien poseído en el exterior. Entonces, norma general, si la cuenta está en el exterior, es un activo poseído en el exterior. Hay una norma especial y son las cuentas en compensación. Por ejemplo, las cuentas en compensación de entidades pues, exportadoras que tienen actividades en el exterior. Porque la norma define que esos fondos que se tienen para la actividad de exportación se entienden poseídos en Colombia. Entonces, si no es el caso, Beatriz, si tu cuenta no es una cuenta de compensación, es un bien poseído en el exterior que se debe declarar en Colombia.
Voy a responder una de Yurani. Un funcionario de la DIAN nos informa que el beneficio de auditoría aún no se extiende hasta el 2026, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, porque no tiene incidencia tributaria. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, digamos que sí y no, pero no. A ver, Yurani, lo que pasa es que nos ha pasado con muchas leyes, esto no es un tema de este Congreso, lamentablemente, ha pasado en muchas situaciones, nos pasó ya que se cayó una ley completa, bueno, y es la falta de técnica legislativa, ¿cierto? Entonces, lo que está ocurriendo es que lo que dicen es que la ley del Plan Nacional de Desarrollo no podía contener elementos que no tengan que ver con el objetivo que es el Plan Nacional de Desarrollo, y por eso no se le pueden meter normas tributarias. Tan es así, ya había pasado, por ejemplo, con la si ustedes recuerdan, con el IBC de los independientes, que también se había incluido en un Plan Nacional de Desarrollo, lo demandaron, se cayó y dijeron, les damos un año para que lo incluyan en el Congreso en otra ley que sí tenga esta incidencia porque no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, pero sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, pues. Entonces, la verdad es que si se demanda la norma, con seguridad se cae, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que se estaban metiendo temas tributarios en un Plan Nacional de Desarrollo que ahí se demanda por el principio de unidad de materia. Pero mientras la norma no se me demande, pues continúa vigente, ¿cierto? Entonces, uno esperaría que si se demanda, hay que esperar la decisión de la Corte, porque la Corte se puede pronunciar, así como lo hizo en su momento con el IBS de aportes a la seguridad social y decir, no aplica, pero damos un término para implementarlo, o de manera inmediata no aplica, o mientras llega la decisión de la Corte, se incorpore en otra reforma tributaria. Pero digamos que mientras Sí, tanto sí está vigente. Y hay otra última contesto dos. pregunta. Dale, Ángela, una última chiquitica. De Adriana Ujú. Henao dice que en el año siguiente no voy a declarar. ¿Puedo omitir el cálculo del anticipo de renta? Adriana, no. A ver, salvo que se trate de una declaración por fracción de año, de una sucesión liquidada o de una sociedad liquidada, no existe una norma que me permita no calcular un anticipo, aunque yo no tenga expectativas de generar impuestos. Ahí lo que puedes hacer, que lo mencionaba ayer Alexandra, es correr el riesgo de no calcular el anticipo, que ya sabes que en caso tal de que llegue la DIAN, lo que pueden llegar a cobrarte simplemente es el valor de los intereses y la sanción, pero no el anticipo porque se puede demostrar que el anticipo no se requería. Pero entonces es un riesgo y sabiendo que genera sanción e intereses. Dale, Ángela. Bueno, voy a contestar unas por ahí. Hay otras de beneficio de auditoría. No sé si quieras seguir respondiéndolas. Las vamos viendo, que son como unas últimas. Pregunta Nancy Patiño. Voy a contestar esta que es de tu tema, pero creo que lo puedo hacer. Por sucesivas, por sucesivos inadmisorios subsanables, la DIAN puede rechazar totalmente el saldo a favor. Entonces, bueno, hay que recordar algo importante. Como bien lo decía Marcela, para el saldo a favor yo tengo que tener en cuenta siempre el tiempo que tengo para hacer la solicitud, que son 2 años. Y entonces, si yo realizo el trámite de solicitud del saldo a favor, por ejemplo, ahorita, voy a solicitar renta 2023. Todavía esos 2 años no me preocupan. Entonces yo puedo decir, presento, la DIAN me rechaza, vuelvo presento, la DIAN vuelve y me rechaza, vuelvo y presento y la DIAN vuelve y me rechaza. Ahí no pasa nada, no pasa nada con ese tema y la DIAN, porque ya lleva 5 autos inadmisorios, va a hacer un rechazo definitivo. No, los rechazos definitivos están entre las normas. Por ejemplo, ¿a quién le pueden hacer un rechazo definitivo que es muy delicado? Cuando yo soy proveedor de una comercializadora internacional y no pruebo que realicé las respectivas retenciones de IVA, las adquisiciones a los responsables de IVA cuando corresponda, me puede dar rechazo definitivo de esa solicitud. Y hay otros casitos pues especiales, pero ahí no pasa nada. Si usted llega y dice, vea, no, es que era un saldo a favor, voy a decir 2021, ya lo tenía que erradicar ahora, empecé y lo solicité. La DIAN me dio un, un rechazo, un inadmisorio. Yo subsano dentro del término que tengo para subsanar. Vuelvo y radico. No vuelvo a presentar una nueva, sino que subsano para que ese término inicial se me conserve, porque yo radiqué faltándome 5 días para los 2 años, 15 días. Entonces, si la DIAN rechaza, yo no puedo hacer una solicitud nueva, porque ya estaría fuera del tiempo. Yo tengo que seguir respondiendo a esos autos inadmisorios. Vuelvo y radico como respuesta al auto inadmisorio, dando una carta de respuesta al auto inadmisorio. Entonces sigo, me puedo quedar 2 años, 3 años contestando autos inadmisorios, subsanando cada una de las circunstancias. Para uno optimizar, lo ideal sería, si uno le da tiempo, antes de radicar, poder verificar
estas inconsistencias para poder emitir como bien la solicitud sin necesidad de rechazo. Pero el rechazo definitivo está dado en otro tema. Por aquí tengo otra que es de un formulario y las del beneficio de auditoría. Voy a contestarte una, Marcela. Si en el Sí, año anterior el impuesto neto es cero, pregunta Juan Albeiro, y en el año actual es de 1.000 millones, por ejemplo, ¿hay beneficio de auditoría en el año actual o se pierde porque estamos partiendo de cero en el año anterior? Entonces usted se tiene que preguntar, ¿quiere estar en beneficio de auditoría? Ah, sí, sí, yo quiero, necesito, me da, me gustaría. Entonces, aunque en el año anterior tenga el impuesto neto cero, usted puede ir y modificar la declaración de renta del año anterior, modificando el escenario o variando el impuesto, colocando lo mínimo que nos estableció Marcela ahora en la exposición, coloca esa base mínima. Paga pues obviamente la sanción por corrección, los intereses de mora si hay o disminuye, y ya le da la base para que diga, esta que necesito hoy quede contemplada con el beneficio de auditoría. Entonces puede hacer eso. Hace la corrección, pues uno busca hacerla el mismo día que necesita presentar la otra para que ya quede armonizado, que sí la base está bien, porque después se le olvida y no queda. Y si hoy presenta la declaración, van y miran la base está mala, no cumplía los requisitos en el momento de la presentación. Entonces yo busco tener esa base buena para poder acogerme en este año al beneficio de auditoría. Una cosa muy, muy importante. Con este cambio de impuestos, puede que usted no se dé cuenta, pero muchos contribuyentes van a quedar en beneficio de auditoría. Entonces es muy importante que tenga un anexito o un llamado ahí en la nota para saber cuál contribuyente va a quedar en beneficio de auditoría, por si tiene un saldo a favor, hacer lo que corresponde con el saldo a favor en el término que le permite la norma. Voy a sí, yo buscar un formulario, Marcela, y ya ahí termino. Ujú. Sí, yo ahí quería agregar también, en el caso de Juan Mm. Albeiro, que sí me parece muy importante, pues, acoger del beneficio de auditoría por el incremento tan grande que están teniendo, porque uno pensaría, el beneficio es si tengo algo que temer, no necesariamente. Yo puedo querer tener el beneficio de auditoría porque es el último año en el que voy a estar en esa empresa, ¿cierto? Entonces no quiero que me estén llamando después a preguntarme por ella. O porque quiero hacer un trámite de devolución y no quiero que me abran términos también sobre el trámite de devolución. O por muchas situaciones. Entonces yo puedo estar muy tranquilo con mi declaración del año pasado y de esta, pero por 2.698.000 me parece pues que es lo que tienen que pagar más las sanciones y los intereses, me parece pues que vale la pena. ¿Vas a proyectarlo ya o sigo Sí, mientras vayas? sí. Sí, Sí, ya lo encontré para terminar, pues como, dale, como dale. ahí esa parte, creo que ya no tengo más. Entonces voy a compartir con ustedes un formulario de la DIAN, el formulario 110. Me estaban preguntando por allá que en dónde encuentro el tema de los dependientes. Eso no, entonces es el formulario 210, no 110, sino 210 de la DIAN. Por acá en la parte inferior, mire que nos están diciendo número de dependientes económicos en esta casilla. Y aquí le están diciendo adición por dependientes a la casilla 92. Y la casilla 92 es la que nos determina la renta, que es esta, renta exenta y deducciones imputables. Entonces le están diciendo, ¿qué le voy a adicionar a este tema? Entonces es casilla 92. Y aprovechemos aquí que estoy mostrando el formulario. Vea, cuando usted supera el tope estimativo de costos y deducciones que habla el artículo 336-1, aquí lo debe señalar, en este lado, aquí lo debe señalar. Y cuando hablamos de campos nuevos, el 1% de compras con factura electrónica, cuando lo diligencie, le aparecerá en esta parte. Ya, ya listo, Marcela, no tengo Listo. más inquietudes. Y cuando ustedes están diligenciando el formato a través de los servicios informáticos electrónicos, los dependientes son de las últimas preguntas que les hacen por allá en los numerales como 13 o 14 y el de facturación electrónica está al principio. Entonces, a medida que van diligenciando, ahí les van llenando. Eh, Tengo varias preguntitas. Juan Albeiro pregunta si le quiere entregar la nueva propiedad de un apartamento a un hijo, ¿se considera ganancia ocasional para el hijo, dado que no va a pagar nada al recibirla? Si se la entrega a título de donación, sí. Entonces, si usted le quiere asignar a esa nueva propiedad, por ejemplo, el 30% de ese valor y se lo va a regalar, es una donación y como donación tiene el impuesto por ganancias ocasionales del 15% y tiene derecho al 20% de ganancia ocasional exenta, como lo menciona Juan Albeiro. Ahora, hay otras alternativas, ¿cierto? Yo se las puedo vender a crédito y que me vaya pagando, por ejemplo, a largo plazo. Eso es una alternativa que tengo, siempre y cuando pues, pueda demostrar el crédito. También Juan Albeiro pregunta si presenta una declaración que tendría beneficio de auditoría por incremento de impuesto, pero en esa declaración se compensaron pérdidas y excesos de presuntiva, se pierde el beneficio.
No, a ver, el beneficio de auditoría, digamos que queda abierto cuando la declaración genera pérdidas y me puede revisar la DIAN lo que tenga que ver con esa pérdida. Pero cuando se compensan pérdidas, la norma no establece ninguna excepción. Entonces, si yo no estoy generando pérdidas en la declaración del beneficio, sino que solo estoy compensando, no tendría problema. Voy a responder otra, no sé, Ángela, si ahorita me ayudas con la de Ángela Gutiérrez de las 10:56. Mariela, Ok, Car- voy a mirar. Mariel, Mariela Cardona pregunta, adquirí acciones en una persona natural adquirió acciones en una empresa de Canadá, el pago fue en especie, es decir, desarrolló un programa de facturación y a cambio le pagaron con acciones. La empresa se liquidó y le dieron 300 millones de pesos. Puedo declarar como costos presuntivos por mano de obra de un 60%. El dinero se lo enviaron a su nombre en criptomonedas. Mejor dicho, Mariela, qué enredo. No tendrá monedas por cambio de divisas, ya que no lo hicieron a través de un banco. Bueno, ahí hay varias situaciones a tener en cuenta. Lo primero es que el pago en especie, le dice la norma, artículo 29.1, que los pagos en especie es por el valor que se haya tasado la especie, en este caso son los 300 millones de pesos, ¿cierto? Y ese fue como el valor por el cual él recibió las acciones. También tiene que tener en cuenta entonces, o puede ser que ellos hayan pactado, porque esa puede ser otra situación. Yo pacté el desarrollo del programa de facturación que a valores comerciales en su momento costaba 60 millones de pesos. Entonces, el valor de esa especie en su momento de esas acciones eran 60 millones. Y como la sociedad se liquidó a los 6 meses, a los 2 años, recibí 300 millones de pesos, entonces ahí puede que hayan dos transacciones. El hecho de haber prestado un servicio que a cambio me representó unas acciones de 60 millones de pesos más una utilidad en la liquidación de la sociedad, ¿cierto? Podrían ser dos situaciones, ya lo que tienes que mirar qué pasó o si todo ocurrió en el mismo momento. Y lo tercero es con los, tercero, porque ahí no termina, con los costos presuntos, como lo mencionamos, tenemos diferentes posiciones, Hildebrando ayer dio sus argumentos válidos, basados desde la norma, desde la redacción. Ángela y yo, por ejemplo, tenemos otra posición y consideramos que el 60% es un indicativo, un límite, más no una presunción, no es una presunción de derecho, entonces los costos deben ser probados. Y otra cosa, ya el cuarto punto que tiene que ver con las divisas, a ver, hay que tener en cuenta con respecto a las criptomonedas que los residentes en Colombia tenemos la obligación de declarar todo nuestro activo de fuente mundial y todos nuestros ingresos de fuente mundial, independientemente de si son tangibles, intangibles, si están en cuentas bancarias o no están en cuentas bancarias. Entonces, en estricto sentido, esta persona sí debe declarar sus criptomonedas. Que sea visible o no sea visible, bueno, ya es el tema de él, si quiere o no quiere evadir la declaración del activo y la declaración de los ingresos que le genere a futuro las criptomonedas. Pero en estricto sentido sí las tiene que declarar. Y lo que uno le dice a los clientes, bueno, normalmente, ¿qué pasa con sus criptomonedas? Ah, bueno, yo las negocio y después me consignan por PayPal. Bueno, tenemos un intercambio de información con Estados Unidos y PayPal es de Estados Unidos. Entonces, ¿o qué va a hacer con esas criptomonedas? Ah, no, voy a empezar a comprar acá, esas son para comprar una casa en Colombia, para hacer unas cosas. Entonces, usted no va a tener cómo justificar lo que hace aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, sí se deben declarar, sea que le paguen con criptomonedas o con transferencias en cuentas del exterior en Colombia. Dale, Ángel. Bueno, pregunta Ángela Gutiérrez. Tengo una persona natural colombiana que reside en Estados Unidos y está diciendo es no residente en Colombia. Sus ingresos son todos del exterior, pero tiene un patrimonio que cumple el tope para declarar. ¿Qué se declara? Entonces voy a compartir con ustedes un material que se desarrolló el día de ayer, que está en el manual de retención en la fuente, es la página 359, donde están los requisitos para aquellas personas naturales no residentes para estar en la obligación de presentar declaración de renta. Entonces, cuando yo soy no residente, no voy a mirar los topes, por ejemplo, de patrimonio, que es lo que le preocupa a ella, sino que ese no residente, yo declaro cuando percibo ingresos de fuente nacional que no estuvieron sometidas a la retención en la fuente o cuando tengo aquí pues el detalle de estos ingresos. Entonces ella no tiene que ver patrimonio. ¿Quién tiene que ver patrimonio? Vamos a ver el título que está en la página 356. Vea, personas naturales residentes en Colombia que no están obligadas a declarar renta, sí tienen que ver los topes de patrimonio, de consignaciones y consumos, pero el no residente no tiene que ver ese tope, es únicamente cuando percibe ingresos de fuente nacional que no están sometidos a la tarifa de retención para los no residentes que estaría obligada a declarar, aunque su patrimonio sean 2.000 millones de pesos,
no está obligado a declarar, debe armonizar esa condición de no residente, por lo menos con una ubicación en el RUT que le dé indicios a la DIAN, eso no lo libra de que le escriba, pero que le dé indicios a la DIAN de que él no se encuentra físicamente en Colombia, aunque la condición de residencia no se clasifica solamente pues por la ubicación física, pero sí ayudaría a esa ubicación en el RUT de decirle es no residente. Ángela, yo no sé si habías visto esta de Rubén o me ayudas con ella. Dice lo siguiente. Rubén Darío Rivillas, ¿en qué artículo del estatuto está estipulado lo de la exención del Ya, impuesto a las pensiones? ¿Ya la habías? ya, sí, Ok, se la dije al ok, iniciar la listo, sesión. gracias. Yo voy a terminar entonces con dos que nos quedan pendientes. Una es de, Ok. de Miriam Arango, la resolución de la UGPP. ¿En las rentistas de capital entran los arrendamientos? Sí, señora. ¿Que tienen, que tienen costos tan limitados? ¿Se puede tomar simplemente el porcentaje? Bueno. Sí, Miriam, yo de hecho tengo pues clientes que son rentistas de capital por arrendamientos y lo que hacemos es que mes a mes le comparamos el costo presunto con el costo real. Entonces, por ejemplo, normalmente puede que el costo presunto les sea el que les favorezca. Ah, bueno, perdón, porque es que ahí hay un tema. No, los arrendamientos no están dentro de esos rentistas de capital del 27%. Perdón, ahí me corrijo. Ellos tienen un porcentaje porque por código de actividad económica dentro del decreto están en otras actividades que es del 68 y punta. No recuerdo bien, yo lo busco y más adelante les comparto. Pero lo que les iba a decir es que nosotros siempre cuando ellos tienen que cotizar, pues les enseñamos a que ellos hagan su cotización y entonces en un ladito están con los costos reales y con los costos presuntos. Y toman el mayor de los dos porque los costos reales pues los pueden probar con facturas de la agencia, con facturas de las reformas. Entonces, por ejemplo, puede haber meses donde hayan tenido que hacer mejoras al bien, pues pequeñas, que se llevan directamente al gasto. Y entonces en ese mes les conviene más pues, sobre costo real, entonces lo hacen así. Y por último, ya para terminar con la última pregunta, valor de los bienes recibidos en herencia. Si la notaría tomó en cuenta como los bienes con valores catastrales del momento de la escritura, ¿cómo puedo aplicar el artículo 90 en caso del heredero o la cónyuge que establece que los valores son los últimos declarados? Bueno, esa pregunta de Miriam es muy importante. A ver, cuando se reciben los bienes en herencia y para efectos de calcular la ganancia ocasional me establece en el artículo 303 cuál es la base sobre la cual yo voy a calcular el valor. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, para el caso de inmuebles? Yo que soy la heredera voy a recibir un inmueble de un causante. Y entonces, para efectos de la base de la ganancia ocasional, el valor por el cual voy a tomar el inmueble es por el valor que traía declarada esa persona en el año anterior a la liquidación de la sucesión. El valor, por ejemplo, de un CDT, el valor que tenga a la fecha pues, de la sucesión. En los vehículos, el valor que tenga por avalúo pues, de fase corta. Y así sucesivamente, todos los bienes tienen como un valor para efectos de la ganancia ocasional. Entonces, no es correcto, por ejemplo, pensar que la donación tiene que irse por el artículo 90, que es valor comercial, porque para efectos de liquidar la ganancia ocasional, no es por el valor comercial, sino por el valor que traía declarado el causante en el año anterior, si estamos hablando, por ejemplo, de bienes inmuebles. Ahora, cuando se va a hacer la escritura de la liquidación de la sucesión, los notarios tienen la obligación de liquidar los impuestos notariales con los valores catastrales de la fecha de la liquidación, ¿cierto? Entonces ellos van a coger el avalúo catastral del 2024, pensemos que estamos liquidando hoy una sucesión, el avalúo catastral del 2024, pero yo que soy la heredera, no necesariamente ese va a ser mi valor para efectos de calcular la ganancia ocasional de la herencia. Para mí va a ser el que venía declarando esta persona en el año anterior. Entonces, tengo que tener en cuenta que puede haber una diferencia entre el valor de la escritura, el valor que yo tomo para efectos del artículo 303 y finalmente el valor patrimonial, ¿cierto? Porque pensemos, yo lo recibo con el avalúo catastral del año pasado, pero cuando ya lo voy a cerrar para mi declaración de renta definitiva, pues lo tengo que actualizar con el avalúo catastral de este año. Y el notario cobró impuestos sobre el avalúo catastral de este año. Entonces, si hay una diferencia y yo lo que hago simplemente es un anexo explicativo diciendo por qué tomo valores diferentes con base en el artículo 303. Bueno, eso sería básicamente todas las preguntas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados. Muchísimas gracias por sus preguntas, por su atención. Como lo mencionaba Ángela, pues todo este espacio es muy enriquecedor para nosotros también. Esperamos haberles aportado eh, en estas apreciaciones. Eh,
darles las gracias también a los colaboradores de Gil Gómez que están detrás de esto, permitiéndonos este evento, y Ángela pues va a pasar entonces a dar unas palabritas también. Ok, bueno, antes de cerrar nuestro evento y darles gracias por acompañarnos, por disfrutar, por permitirnos crecer y seguir cumpliendo esta misión, quiero recordarle que nosotros tenemos una página en YouTube para que se suscriban, para que ahí en ocasiones montamos parte de los videos, partes de sesiones de preguntas y respuestas, para que ustedes se sigan retroalimentando. También decirles que estamos abiertos a nuestro curso de Escuela de Planeación Tributaria que vamos a desarrollar entre septiembre y la última semana de noviembre o la primera de diciembre este año, que es un curso en el cual hacemos el esfuerzo para que se entiendan todos los artículos del estatuto de una manera didáctica, para que inviten a colegas, si no lo conocen, nos conozcan y puedan tener un conocimiento distinto, didáctico y práctico de estas normas. Gracias por estos espacios, siempre es muy rico y retador estar aquí. Mil gracias a todo el engranaje de la firma de Gil Gómez. Somos cuatro los que mostramos la cara, pero detrás de esta cara hay un trabajo súper grande de todas las personas que deciden desde el momento cero este evento y quienes nos permiten ejecutarlo. Esperamos haber cumplido todas sus expectativas y que ustedes por lo menos ya tengan las bases, identifiquen cómo vamos a presentar en forma adecuada una declaración de renta por el 2023. Feliz resto Feliz de día día, para todos. chao, que estén muy bien. Hasta luego.